Y le hacemos zoom a la noticia a las elecciones presidenciales en Colombia y del impacto que ha tenido en la campaña la ola de violencia que se ha desatado en los últimos días. Para analizar este tema estamos con José Luis Parra, que es investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. José Luis, bienvenido a Frontera Global. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Quisiera partir justamente analizando esta parte de la violencia, porque en las últimas semanas y en los últimos meses hemos visto cómo surgen nuevamente focos de violencia en el suroccidente del país, resurge nuevamente algún tema de las disidencias de las FARC, y esto en plena campaña política, ¿no? ¿Cómo permea el hecho de este conflicto armado de ya décadas a Colombia, esta campaña presidencial? Es bastante complejo el escenario. Observamos que hay más de 170 municipios, hay otros estudios que hablan de 383 municipios en donde no habrá elecciones libres. Esto dado por el alto grado de violencia. Estamos hablando de alrededor de 4.4 millones de personas que seguramente no podrán acceder a las urnas libremente. Y definitivamente el proceso de paz total del presidente Petro, pues vemos que no ha surtido efecto. Hoy hay más de 30 grupos armados, organizados, los GAO, como se les suele llamar en Colombia. Tenemos más de 27.000 personas nuevamente armadas. Por lo tanto, yo diría, uno de los principales retos que va a tener que enfrentar el nuevo presidente o presidenta de la República. Si hablamos, José Luis, un poco del legado que deja Gustavo Petro, los claros y los oscuros que pudo dejar esos 4 años de gobierno, ¿a qué temas estaríamos enfocados? En materia social, este año en particular y en el año anterior hubo una alza por encima del 20% del salario mínimo. Eso fue bien recibido por una parte de la población. Si nosotros vemos, en Colombia hay más de 10 millones de personas que reciben el salario mínimo y ese porcentaje solamente le tocó a 2 millones de personas. Pero sin embargo, el país, el gobierno de Petro ha entregado muchos beneficios sociales, lo cual es lo que le ha permitido al gobierno mantener estas tasas por encima del 30% de adhesión al pacto histórico. Ahora, desde la perspectiva de empleo, de seguridad, del nivel de endeudamiento, de déficit fiscal, pues las notas todas son rojas, ¿no? Tenemos hoy una deuda por encima del 58%, una deuda bruta, lo cual implica pagar más de 14 billones de dólares anuales en intereses de la deuda, y en el último año el crecimiento del déficit fiscal es bastante elevado, por encima del 6,8%. Por lo tanto, el nuevo gobierno volver a la regla fiscal en torno al 3,5 va a ser bastante difícil. En materia de inversión ha tenido una caída muy fuerte en los últimos años también, no ha habido nueva inversión. Y si observamos la petrolera Ecopetrol, que es la empresa más importante del Estado, está alrededor de 770,000 barriles al año, cuando anteriormente estuvo cercana a 1 millón de barriles. Entonces también vemos que Ecopetrol, que es la mayor fuente de ingresos del Estado, también ha tenido una caída muy fuerte y hoy está siendo altamente cuestionada por su gobierno corporativo. ¿Qué explica entonces, José Luis, que el candidato que tiene mayor cantidad, ¿no?, de votación, al menos en estos primeros sondeos, sea Iván Cepeda, que de alguna forma es el continuismo del gobierno de Gustavo Petro? Es una muy buena pregunta, porque definitivamente cuando uno examina los 3 principales candidatos y los programas, el programa de Iván Cepeda, no hay números, no hay cifras, y definitivamente es un plan que va a ser la continuidad de este gobierno, enfatizando más, por ejemplo, en todo el tema de la reforma agraria, el tema de no explotación de los hidrocarburos. Entonces la explicación está dada posiblemente por el tema de subsidios. Yo creo que hay un tema del crecimiento del gasto público en materia de empleo también. Hoy hay alrededor de 1,5 millones de personas. En el último año, más de 231,000 personas, según el mismo DANE, que es la fuente oficial del gobierno, son empleos públicos, ¿no? Entonces, ha habido un crecimiento del aparataje público muy fuerte, y por otro lado, un tema de subsidios, insisto, de distintos tipos, que está haciendo que la gente se vaya, digamos, por ese camino, ¿no?
¿Quién es Iván Cepeda? ¿Cuál es el perfil de este político? Bueno, definitivamente Iván Cepeda es un exguerrillero desmovilizado del M-19. Muchos analistas dicen que es mucho más radical en sus pensamientos, en lo que él propone para Colombia en los próximos 4 años. Es una persona que sabe debatir, digamos que no es confrontacional, y eso hace que muchísimas personas lo prefieran. Tiene un modo, una forma de interactuar que no es confrontacional en la forma, digamos, al estilo colombiano. Pero es una persona que tiene una rivalidad muy fuerte, ha sido muy reconocido por la rivalidad que ha tenido con el expresidente Álvaro Uribe, y un gran opositor a muchas de las medidas que los gobiernos anteriores han tenido en materia más de desarrollo, más de integración de la participación de la empresa privada, porque lo que vemos ahora con las ideas del gobierno de Pacto Histórico es estatizar la salud, los fondos de pensiones, las vías, los puertos. Entonces es retroceder varias décadas atrás en materia de desarrollo como lo hemos conocido en América Latina. Si nos vamos, José Luis, a la antípoda, ¿no? A Abelardo de la Espriella, que es prácticamente un outsider, un abogado que en su momento defendió paramilitares, pero también, por ejemplo, Alex Saab, y que ahora figura como una suerte de Bukele colombiano. ¿Cuál es el perfil de este candidato? Es interesante porque es el mismo fenómeno que se está repitiendo en América Latina, que son los outsiders que llegan, como dice su lema, los nunca, ¿no es cierto?, contra los de siempre. Es una persona muy estructurada. Si uno mira su plan de gobierno, es de los más completos. Tiene una apuesta muy fuerte en el crecimiento, en volver la mano hacia el sector privado. Él se compromete que al finalizar su gobierno vamos a estar hablando del 7% de crecimiento, y en eso está basando gran parte de su programa de gobierno, que está basado en 13 ejes. Yo creo que una de las cosas muy exitosas o que ha hecho bien Abelardo, y que todos los espectros políticos en Colombia reconocen, es haber nombrado al doctor José Manuel Restrepo como su candidato a la vicepresidencia. Un académico reconocido que estuvo en el Ministerio de Hacienda, que estuvo en el Ministerio de Comercio, y que le da una sensatez y una mirada a las promesas que Abelardo está haciendo. Creo que es más extremo que Paloma Valencia en cuanto a negociar con los grupos armados. Tiene una mirada que inmediatamente va a tomar Ecopetrol y lo va a intervenir desde el día 1. Entonces, hay miradas con respecto al tema de salud. Hoy en Colombia hay más de 1 millón de personas que no están siendo atendidas, ni operadas, ni tampoco en sus tratamientos, ni medicamentos. Hoy en Colombia ese es el tema número 1 para la población, el tema de la salud. Y él promete inmediatamente atacarlo cuando asuma la presidencia. Si nos vamos, José Luis, a la figura de Paloma Valencia, que es una suerte de delfín política del expresidente Álvaro Uribe, ¿cómo podemos analizar también su introducción de ser, bueno, es la que tiene más experiencia parlamentaria, ¿no? Pero ahora la vemos como candidata presidencial? Es muy interesante, digamos, lo que ha hecho el centro democrático al moverse más hacia el centro. El centro democrático siempre ocupó un espacio político más hacia la derecha. Y dado las primarias que se tuvo y los resultados de Daniel Oviedo, pues se invita, digamos, a un político de centro-izquierda a que forme parte de esta coalición. Cuando uno mira los programas, los temas son relativamente similares en materia de seguridad, en materia de salud, de inversión, en participación de la mujer, el empleo joven, etcétera. Sin embargo, creo que los énfasis que tiene la campaña de Abelardo son mucho más fuertes. Y por otro lado, la virtud que tendría en el caso de Paloma es poder negociar para poder en el Congreso aprobar las reformas o todo lo que ella quiere hacer. En el caso de Abelardo tiene que partir de cero porque él está hablando que su programa es con el pueblo, no con los políticos, no con los de siempre. Entonces, una vez gane, va a tener que comenzar a conformar con las distintas bancadas cómo poder sumarlos a su gobierno.
Que ese es el gran desafío, ¿no? De cara a la próxima vuelta, se espera que este domingo no haya los suficientes votos para que ninguno de ellos gane la presidencia en primera vuelta. En una segunda vuelta o en un balotaje podemos ver que la derecha de alguna forma se alíe de la Espriella y Paloma Valencia para poder derrotar a Iván Cepeda, que es el favorito al menos en esta primera vuelta. Es interesante porque en el caso de Abelardo, él ha reconocido que no tiene ningún inconveniente en apoyar a Paloma Valencia. Paloma Valencia ha sido más dudativa al momento del apoyo hacia el candidato Abelardo de la Espriella. Entonces, si las dos fuerzas se sumaran, definitivamente pudieran llegar a ganar la presidencia. Ahora, creo yo que va a haber muchos votos de centro que van a estar en la duda si apoyan a un gobierno, a un voto de la Espriella o al pacto histórico, ¿no? En cambio, si llega a ganar Abelardo, claramente creo que gran parte de los electores de Paloma Valencia podrían irse a esa campaña. José Luis Parra, académico, investigador asociado del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, gracias por este análisis. Muchas gracias, Andrea, por la invitación. Nosotros vamos a una pausa.